¿Habrá control de precios, control de cambios y nacionalizaciones en Colombia? Inevitablemente esto vendrá tarde o temprano. Ya los términos se han empezado a manejar desde el oficialismo. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, debió salir a desmentir que se esté planteando desde el gobierno un control de cambios, esto ante la incertidumbre que generó un tuit de Petro en el que adelantaba posibles medidas para frenar la fuga de capitales. Y es que justamente el ministro Campos se ha convertido en una especie de traductor o apagafuegos del gobierno, teniendo que salir ya en varias oportunidades a aclarar qué fue lo que el presidente o alguno de sus otros ministros quiso decir. Y esto ya lo vimos también en Venezuela con Hugo Chávez, cuando su entonces vicepresidente José Vicente Rangel tenía que salir a aclarar qué fue lo que quiso decir el presidente. Algo similar ocurrió también en Chile con el ministro de Hacienda Mario Marcel. Pero el problema no es Gabriel Boric, ni Chávez, ni Petro. El problema es el modelo de amplio control estatal que buscan implementar todos estos gobiernos de corte socialista. Por eso terminan siempre con una alta inflación, subida imparable del dólar y la consecuente devaluación de la moneda nacional, altos impuestos y la llamada fuga de capitales que termina siendo inevitable. Pero todo esto es promovido desde el mismo gobierno, porque necesitan destruir un modelo económico para justificar la implementación de otro. Con la impresión de dinero inorgánico, mayor gasto público, se dispara evidentemente la inflación y luego con la excusa de la especulación llegan los controles de precios. También con impuestos más altos a las empresas y la inseguridad jurídica que gana terreno en estos escenarios, se desincentiva la inversión extranjera y muchas empresas empiezan a emigrar. Y esa es la excusa perfecta para plantear las nacionalizaciones, que no son otra cosa que expropiaciones. Y toda esta incertidumbre termina inevitablemente llevando a una alza en la cotización del dólar y la consecuente devaluación de la moneda, que le sirve al gobierno para alertar sobre una fuga de capitales que para frenarla necesitan un control de cambio. No es casualidad que en la lista de países con la inflación más alta en el mundo aparezcan Venezuela y Argentina, y que las monedas de estas naciones estén también entre las más devaluadas en el mundo. ¿Y qué hemos tenido en Venezuela y Argentina? Sí, control de precios, control de cambios y nacionalizaciones. ¿Y cuál es el panorama en Colombia? Una inflación que, si bien ya venía en subida, no se ha podido detener. Al contrario, en septiembre llegó a ser la más alta en los últimos 23 años, así como un dólar que antes de las elecciones presidenciales se mantenía por debajo de los 4.000 pesos y desde entonces ha superado la cotización histórica en 2 jornadas, en las que ha pasado ya de 4.600 y sigue manteniéndose por encima de este precio. Y en cuanto al fantasma de las nacionalizaciones, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ya le pidió públicamente a Gustavo Petro, su aliado, que nacionalice la empresa de telecomunicaciones UNE. Hasta el momento lo que hemos visto son globos de ensayo, anuncios aparentemente improvisados que lanzan para ir midiendo la reacción en la opinión pública, y al ministro Campos saliendo a apagar el incendio, intentando aclarar qué fue lo que el presidente quiso decir, pero la verdad es que lo que el presidente quiso decir fue lo que dijo. Todos estos gobiernos en sus inicios apuestan por algunos ministros moderados para generar cierta tranquilidad e ir ganando tiempo hasta construir ese piso político que les permita deshacerse de ellos para poner en su lugar a funcionarios con ideas totalmente marxistas que no se molesten en interpretar o aclarar nada de lo que dijo el presidente u otros ministros, sino que simplemente estarán ahí para ejecutar todos los cambios que el presidente les pida para imponer todo tipo de controles y expandir el tamaño y el poder del Estado. Porque cuando han logrado todo este caos económico dirán que se debió al fracaso del capitalismo y que por lo tanto necesitan avanzar hacia un modelo socialista que es el único capaz de garantizar la igualdad. Y sí, logran la igualdad hacia abajo, todos iguales de pobres.